Buenos días, mis alumnos del ciclo paralelo. Hoy vamos a estudiar el pronombre. A ver, chicos, ustedes cuando se comunican, no siempre para designar a la persona, al animal o al objeto, utilizas los nombres o sustantivos. A veces también utilizas los pronombres. Por ejemplo, cuando dices, esto no me gusta, esto podría ser de repente la comida, esto podría ser, por ejemplo, podría ser, no sé, una actitud de tu amigo, ¿verdad? O cuando dices, ella no te ama, ¿no? Ella, en vez de decir, María no te ama, mi amiga no te ama, dices, ella no te ama, ¿sí o no? Entonces, ese tipo de palabras que reemplazan al sustantivo son los pronombres. Vamos a definir a los sustantivos primero según el criterio semántico, según su significado. Según su significado, el pronombre es una palabra con significado ocasional. ¿Por qué ocasional? Porque el significado del pronombre depende del sustantivo al cual esté reemplazando. Por ejemplo, ella trajo esto para ti. Ella es un pronombre y ella podría ser, por ejemplo, podría ser Roxana. Roxana trajo chocolates para Claudia. Ella podría ser Bianca, por ejemplo. Bianca trajo regalos para Anabel. Ella podría ser también, por ejemplo, Ángela. Ángela trajo peluches para su hermanito. ¿Te das cuenta? Entonces el pronombre es la palabra que reemplaza al sustantivo. Y su significado es ocasional. ¿Por qué? Porque depende de justamente el sustantivo al cual esté reemplazando. Morfológicamente, ahora, el pronombre es una categoría gramatical variable. ¿Por qué variable? Porque tiene no 2, sino 3 accidentes gramaticales. El sustantivo, el adjetivo y los determinantes presentan 2 accidentes, que son el género y el número, pero el pronombre tiene un accidente más, que es la persona. Por eso, un pronombre es nosotros, nosotros. El morfema lexical sería nosotros. Como es masculino, sería os. Si fuese femenino, sería as. ¿Ya? Nosotros. ¿A qué persona nos estamos refiriendo? ¿A qué persona nos estamos refiriendo? Primera, segunda, tercera. A ver, si fuese en singular, yo primera, tú segunda, él tercera. Pero si está en plural, primera persona, nosotros. Segunda persona, ustedes o vosotros. Y tercera, ellos. Entonces nosotros, primera persona del plural. Primera persona, número plural. ¿Y qué género? Masculino. Y nosotras, primera persona, plural y género femenino. Ya ves, ahí están los 3 accidentes. Nosotros, morfema lexical, os, as, que es el morfema que te indica los accidentes gramaticales. ¿Cómo se denomina? Morfema flexivo. A ver, chicos, piensen. ¿Los pronombres también tendrán morfemas derivativos? Profesores, yo recuerdo que los derivativos permiten crear nuevas palabras. ¿Y se pueden crear más pronombres? No, no se pueden crear más pronombres, ¿ya, chicos? Por lo tanto, el pronombre, chicos, no tiene morfema derivativo. Y es por eso, además, chicos, que lexicológicamente el inventario de los pronombres es cerrado. Es imposible la creación de más pronombres, ¿ya? Sintácticamente, ¿qué función cumple? Cumple las funciones que son propias del mismo sustantivo, las funciones propias del sustantivo. ¿Cuál es la función del sustantivo? Recordemos, el sustantivo funciona como el núcleo de una frase nominal. Pero a mis chicos del ciclo paralelo yo les he enseñado que las frases nominales pueden cumplir la función de sujeto, objeto directo, objeto indirecto, atributo, incluso función de circunstancial. ¿Sí? ¿Recuerdan? A ver, vamos a analizar entonces la primera oración que habíamos visto. A ver, ella trajo esto para ti. ¿Cuál es nuestro primer pronombre?
Nuestro primer pronombre es ella. Segundo pronombre, ¿cuál es? Esto. ¿Y cuál es nuestro tercer pronombre? Ti. Entonces, ellos deben formar parte de frases nominales. Todos estos pronombres deben formar parte de frases nominales. ¿Cuál es nuestra primera frase nominal? ¿Quién trajo esto para ti? Ella. Ella es una frase nominal. ¿En función de qué? Esta es nuestra primera frase nominal. ¿Y en función de qué está? Es una frase nominal en función de qué? De sujeto. Frase nominal en función de sujeto. ¿Ya? Ahora, todo lo demás es nuestra frase verbal o predicado. Trajo esto para ti. ¿Por qué trajo esto para ti? Es una frase verbal o predicado. Porque tiene como núcleo al verbo que es trajo. ¿Ya? Pero nos interesa solo las frases nominales. Esto, que es nuestra segunda frase nominal, ¿qué función desempeña? ¿Qué trajo? Esto. O si quiero reemplazo, ella lo trajo para ti. Ya, profesora, ya me acordé. Cuando se puede reemplazar por lalos y lolas, encontramos al objeto directo. El objeto directo se reemplaza por lalos y lolas, por supuesto. Ella lo trajo para ti. Esto es nuestra segunda frase nominal. ¿En función de qué? ¿En función de qué? En función de objeto directo. O de, ¿sí? O de. Profesora, pero lo que todavía no me queda claro es, ¿una sola palabra puede ser una frase? Sí. Siempre y cuando tenga núcleo, una sola palabra es frase. ¿Ya? Y además, una frase desempeña una función dentro de la oración. Tanto ella como esto están cumpliendo funciones, tanto de sujeto como de objeto directo. Entonces son frases. La frase está conformada por una o más palabras que tienen un núcleo y que cumplen una función dentro de la oración. Ella y esto cumplen con estos requisitos. ¿Y para quién trajo? Para ti. O ella te trajo esto. Para ti, profesor, es quien se beneficia o se perjudica con la acción. Este vendría a ser ¿qué? Nuestro objeto indirecto. Ojo, el objeto indirecto no es solo ti, sino para ti. Todo esto es tu objeto indirecto, ¿ya? Oí. Profesora, pero esa no es una frase nominal porque está encabezado por para, ¿cierto? Para ti es una frase preposicional. Pero dentro de esta frase preposicional, que está formada por para, que es una preposición, más ti, que es una frase nominal. Allí tienes, ¿sí o no? Para ti, mira, otra vez, para ti es una frase preposicional. Pero en la frase preposicional, ¿qué encontramos? La preposición más la frase nominal ti. Entonces, todo esto para ti es tu objeto indirecto. ¿Ya? Listo. Entonces, ya hemos definido al pronombre según el criterio semántico, morfológico, lexicológico y sintáctico. Ahora vamos a clasificar a los pronombres. Los pronombres podemos clasificarlos en 4 grupos. Tenemos a los pronombres personales, relativos, enfáticos y pronombres determinativos. A ver, los pronombres personales se clasifican en 2 grupos. Tenemos los tónicos y los átonos. Y los tónicos, a su vez, pueden ser proclíticos o enclíticos. También tenemos relativos, dijimos, enfáticos y los pronombres determinativos que se clasifican en demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales. Seguramente ustedes dirán, profesora, pero esto me suena conocido. Claro, porque esto de demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales los vimos la semana anterior en el tema de los determinantes. Y yo les había dicho que los demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales son determinantes o adjetivos determinativos cuando modifican al sustantivo. Pero cuando no tienen un sustantivo al cual modificar, automáticamente se convierten ¿en qué? En pronombres. Pronombres determinativos, ¿de qué tipo? Demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales. ¿Ya? Vamos a explicar cada una de estas clases de pronombres. Y empecemos por los pronombres personales. Los pronombres personales son aquellos que designan a las 3 personas gramaticales. ¿Qué son las personas gramaticales?
Las personas gramaticales son aquellas que intervienen en el diálogo, que intervienen en la conversación. Son la primera persona. ¿Quién es la primera persona? La primera persona soy yo. ¿Quién soy yo? Yo soy quien habla. Y en plural, quienes hablamos, que somos nosotros. Profesor, antes de que continúe, quiero saber si solamente 3 personas pueden intervenir en un diálogo. Si estamos, por ejemplo, en una reunión, somos 20 personas. ¿Solo 3 intervienen? Sí, solamente 3. Porque recuerda, son personas gramaticales. La primera persona, como te decía, soy yo o somos nosotros. Yo quien habla o nosotros quienes hablamos. La segunda persona eres tú en singular, con quien yo hablo. Pero también pueden ser ustedes con quienes yo hablo. La tercera persona es él o podría ser ella, que es de quien se habla, o podrían ser ellos o ellas de quienes se habla, ¿ya? Y estos pronombres personales se clasifican en 2 grupos, tónicos y átonos. Tónicos. ¿Recuerdas la sílaba tónica? La sílaba tónica es aquella que tiene acento, tiene fuerza de voz. En cambio, la sílaba átona es aquella que no tiene acento, no tiene fuerza de voz. Por eso, los pronombres personales tónicos son los que sí tienen acento propio. En cambio, los pronombres personales átonos no tienen acento. Y los pronombres personales tónicos. Algunos piensan que los pronombres personales son solo yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos y se acabó. No, hay más pronombres personales. A ver, en primera persona tenemos yo, la segunda, tú, la tercera, él. Pero también puede ser ella. Y si es neutro, ello. Neutro significa que no tiene género ni nombre, ¿ya? El pronombre personal neutro es ello. No confundas con lo. Lo es artículo neutro. Ello es pronombre personal neutro, ¿ya? No es lo mismo. A ver, pero también está nosotros, nosotras, ustedes en América, vosotros, vosotras en España. Ello es masculino y ella es femenino. Pero no son todos, como te decía, hay más todavía. Por ejemplo, digo, ¿esto es para yo? No, esto es para mí. Pero también esto podría ser para ti o podría ser para él. O para sí mismo. Yo pienso en mí, tú piensas en ti, él piensa en sí. Yo me desmayé y luego volví en mí. Tú te desmayaste y luego tú volviste en ti. Él se desmayó y luego él volvió en sí. Mi, ti, sí. Mi, ti, sí. Profesor, eso me recuerda al métese, métese. Ah, te estás recordando de quiénes, de los pronombres personales átonos, que son métesenos, os, la, los, las, leles. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Pero los he ubicado en este cuadro para que identifiques estos pronombres átonos, si están en singular o si están en plural, y a qué personas se están refiriendo. Pero recuerda, métesenos, os, la, los, las, leles no son tónicos, son átonos, ¿ya? A ver, seguimos. Ahora, conmigo, contigo, consigo. ¿Cómo es esto? Mira, yo me siento bien. ¿Con yo? No, yo me siento bien conmigo. Tú te sientes bien contigo y él se siente bien consigo. Conmigo, contigo, consigo. Y mira, en el interior tienen mi, ti, sí. Conmigo, contigo, consigo. Tienen en su interior mi, ti, sí. Ya está. A ver, ahora sí. Y los átonos son métesenos, os, la, los, lo, las, leles. Me, primera persona, por ejemplo, yo me peino. Tú te peinas, segunda persona, él se peina o ella se peina, ¿ya? Pero también la. Juan la conoce. ¿A quién conoce? A ella. Juan lo conoce. ¿A quién conoce? A él. Juan por ejemplo, Juan compró un peluche para él. Juan le compró un peluche. Le. ¿Ya? Pero también puede ser se para el plural, chicos. Por ejemplo, en plural, ellas se quieren. Se reemplaza a ellas, ¿no? Las visité. ¿A quiénes? A ellas. Los visité. ¿A quiénes? A ellos. Les pidió ayuda. ¿A quiénes? A ellos o a ellas también podría ser. ¿Te das cuenta? Pueden estar en singular o pueden estar en plural. Listo. Ya, pero ellos son átonos, recuerda, son átonos. Y esto
Estos pronombres personales átonos, que son aquellos que carecen de acento debido a ello, como no tienen acento, tienen que estar necesariamente acompañadas por el verbo, ¿ya? ¿Cuáles son? Otra vez la lista es métesenos, os, lalos, lolas, leles. Tienes que recordar estos pronombres porque los vamos a ver todavía varias veces, ¿ya? Es importante que los recuerdes. En todo el curso de lenguaje los voy a mencionar. A ver, y estos pronombres átonos siempre están entonces al lado del verbo. Pero dependiendo de si están antes o si están después del verbo, si están antes del verbo, pro significa antes. Si están antes del verbo, se llaman proclíticos. Y si están después del verbo, se llaman enclíticos. Por ejemplo, lo llamas. ¿Cuál es el pronombre? Lo llamas. ¿Cuál es el pronombre? Lo. Y como está antes del verbo, sería proclítico. Llámalo. Lo está después del verbo y unido a él. Ahí es enclítico. Profesora, ¿y los proclíticos o enclíticos puede ser también para los pronombres personales tónicos? No, solamente esta clasificación de proclítico, enclítico es para los átonos, solo para ellos, ¿ya? Me lo cuentas. Tienes me y tienes lo, dos pronombres. Profesora, ¿y hasta cuántos pronombres átonos puede llevar el verbo? ¿Puede llevar 2, 3, 4, 5? No, hasta 2 solamente. Un verbo puede estar acompañado por hasta 2 pronombres átonos, 1 o 2, más de 2 no, imposible. Cuéntamelo. Ah, tienes me y tienes lo. Tienes también 2 ahí, ¿ya ves? Se lo entrego. Se y lo. Entrégaselo. Se y lo. ¿Listo? Listo, chicos. A ver, ahora vamos a contar los pronombres personales en la siguiente oración. Todo tipo de pronombres personales. Pueden ser los átonos y los tónicos. ¿Ya, chicos? A ver, ¿cuál sería el primero? Te, el segundo, lo. Te y lo son pronombres átonos proclíticos. Tú es un pronombre personal tónico. La, pronombre personal átono, y como está antes, es un proclítico. Profesor, ¿escuchaste verbo y te pronombre? No, porque acá el verbo, todo el verbo es escuchaste. Yo escuché, tú escuchaste. Ah, ya. O sea, en escuchaste no hay pronombre átono. No, no hay. También tienes contigo, conmigo, contigo, consigo. Recuerdes un pronombre personal tónico. Y ti, mi, ti, sí. Mi, ti, sí. Así como hay me, te, sé, también hay mi, ti, sí. Ya está. Pronombre personal tónico, ti. ¿Cómo puedo hacer para convencerte? ¿Cuántos pronombres personales encontramos? ¿Cómo puedo hacer para convencerte? Solamente te. Luego vamos a ver que cómo es un pronombre enfático, ¿ya, chicos? Pero todavía, por ahora lo dejamos ahí. Solamente me interesa el pronombre personal, te. Mamá me dijo, ten cuidado porque se pierde lo que un día se descuida. ¿Cuál es el primer pronombre? Personal. Me es un átono proclítico. Se es un átono proclítico. Lo, profesora, lo. No, porque que no es un verbo conjugado, por eso lo es un artículo. Y se. ¿Sí? Métesenos. Pronombre átono proclítico, porque está antes del verbo. Antes del verbo. Número 2. Los pronombres relativos. Son aquellos que se van a referir a un sustantivo que o bien ya se mencionó o se va a mencionar después. ¿Ya? Es decir, se refieren a un sustantivo antecedente, es decir, que se mencionó antes, o un sustantivo consecuente, es decir, que se mencionará después. Ya sea que este sustantivo sea expreso, es decir, esté presente en la oración, o tácito, que se sobreentienda. Porque a veces, chicos, de repente el pronombre relativo se está refiriendo a alguien que ya se ha mencionado, pero de repente no se ha mencionado en esa oración, sino en un párrafo anterior o en una oración anterior. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces podría ser que ese sustantivo esté expreso, esté presente en la oración o esté tácito, esté sobreentendido. ¿Por qué? Porque de repente en un fragmento anterior está el sustantivo o de repente estará en un fragmento posterior o en una oración posterior. ¿Ya? ¿Y cuáles son? A ver, no nos compliquemos. ¿Cuáles son los pronombres relativos? Son qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Que, por ejemplo, cuando nos referimos a un objeto.
¿Quién? A una persona, ¿sí? ¿Quién es también a persona? ¿Cuál puede ser un objeto, una circunstancia? Igual que cuáles. ¿Cómo? Necesariamente al modo. ¿Cuándo? Necesariamente al tiempo. ¿Dónde? Necesariamente al lugar. ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Necesariamente a la cantidad. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas se va a referir al sustantivo que se menciona no antes, sino que se menciona después, ¿ya? Bien, a ver, la que esperabas nunca llegó. ¿Cuál es nuestro pronombre relativo? Nuestro pronombre relativo es ¿qué? Ahora, mucho cuidado con el qué, porque este te puede engañar, ten cuidado. ¿Cómo me doy cuenta de que qué es un pronombre? Porque qué a veces es pronombre y a veces es conjunción. Nos damos cuenta de que es un pronombre así, mira. Si está al lado de un artículo, la que, los que, lo que, la que. Ahí sí, en el frente. Si está acompañado por un artículo, ¿qué es un pronombre? Pero cuando no está acompañado por el artículo, ahí viene el problema, pues. Si no está acompañado por el artículo, podría ser pronombre o podría ser conjunción. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que es un pronombre? Ya, primero, en esta oración, este que sí es un pronombre, porque está acompañado por el artículo que es la. Ya. Pero, ¿qué ocurre en la segunda oración? A ver, mira. En la segunda, tenemos nuevamente que no está acompañado por el artículo. Podría ser pronombre o conjunción. Pero como yo quiero saber si me está engañando o no, le voy a hacer una pregunta. Si me responde, no me engaña. Pero si no me responde, me está engañando. Sí. A ver, ¿cómo es? Pregunta. ¿Qué se duerme? Porque tienes que buscar el verbo para hacerle la pregunta. ¿Qué se duerme? Respuesta. El camarón. Ah, es un pronombre relativo. Y está reemplazando ¿a qué sustantivo? Al sustantivo antecedente que es camarón. ¿Por qué camarón es un sustantivo antecedente? Porque este es un sustantivo que está antes del pronombre, ¿ya? A ver, siguiente. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Solo estamos buscando pronombres relativos, ¿ya, chicos? Porque también hay otros pronombres, ¿verdad? Por ejemplo, en esta oración está se pronombre que acompaña a duerme, se y lo que acompañan a lleva, ¿ya? Pero solo estamos viendo pronombres relativos. A ver, en la tercera oración, ¿cuáles son los pronombres relativos? Profesora, hay dos, son qué y otra vez qué. Cuidado, que no tienen artículo, podría ser pronombre, podría ser conjunción. Veamos, le haces la pregunta para ver si te engaña. A ver, ¿qué le vas a preguntar? ¿Qué yo amo? ¿Y cuál es tu respuesta? ¿O a quién yo amo? Para que tenga más sentido. Al hombre. Ah, si es un pronombre. Y la respuesta siempre tiene que estar antes, nunca después, ¿ya, chicos? ¿Qué yo amo? Al hombre. No puede estar después la respuesta, siempre antes. Ahora, ¿sabe que lo amo? A ver, pregunta, otra vez. ¿Qué lo amo? ¿Hay respuesta? ¿Sabe? No, ¿verdad? ¿Qué lo amo? Respuesta, ¿sabe? No. Entonces, ¿qué es? Aquí esta es una conjunción. ¿Qué tipo de conjunción es, chicos? Esta es una conjunción completiva. Mira, si a partir de la palabra que tú puedes reemplazar por eso, la palabra se llama conjunción completiva. A ver, el hombre que yo amo sabe eso. Conjunción completiva. ¿Te das cuenta? Ya. Los alumnos a quienes enseño siempre participan. ¿Cuál es el pronombre? El pronombre es quiénes. Aquí ya no vas a tener problema. ¿Quiénes sí es un pronombre? Pero si te preguntaran ¿a qué sustantivo está reemplazando? ¿A cuál está reemplazando? Preguntas, pues. ¿A quiénes enseño? A los alumnos. Ah, al sustantivo antecedente, que es alumno, ¿sí o no? ¿Por qué se le dice sustantivo antecedente? Porque está antes del pronombre. Pronombre relativo también. La manera como estudias es digna de imitar. A ver, ¿cuál es el pronombre? Otra vez, profesora, ¿cómo? Ya, ese cómo es pronombre. Pero si quisiera saber a qué sustantivo reemplaza, pregunto. A ver, ¿qué pregunto, profesora? ¿Cómo estudias? ¿Cómo estudias? De esa manera. Ah, pronombre, ya está. Y en la siguiente, esa mujer cuya sabiduría es admirable nos ilustró. Cuya, profesora, ¿cierto? Cuya. ¿Y cuya a qué sustantivo está haciendo referencia? ¿A la mujer o a la sabiduría? ¿Hago pregunta, profesora? Allí ya no. Con cuya ya no se hace pregunta, mira. Con los pronombres cuyo, cuya, cuyos, cuyas, ten cuidado. Todos los demás pronombres, excepto cuyo, cuya, cuyos, cuyas, se refieren al sustantivo antecedente, es decir, al sustantivo mencionado antes.
En cambio, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, necesariamente, obligatoriamente, se refiere al sustantivo que está después. ¿Y cuál es el sustantivo que está después? Sabiduría. ¿Ya? Entonces, necesariamente sí es un pronombre relativo, pero no se refiere al sustantivo antecedente, sino al sustantivo consecuente. Entonces, la mayoría de pronombres relativos se refieren al sustantivo antecedente, salvo los pronombres cuyo, cuya, cuyos, cuyas, que aluden al sustantivo consecuente. Siguiente. A ver. Hasta ahora ya hemos estudiado entonces los pronombres personales, que pueden ser tónicos y átonos. Hemos estudiado los pronombres relativos y nos falta ver los pronombres enfáticos. A ver, los pronombres enfáticos, a diferencia de los pronombres relativos, sí se van a tildar, ¿ya? ¿Y qué tildación van a llevar? Van a llevar tildación, justamente tildación enfática. ¿Y en qué tipo de oraciones aparecen estos pronombres? Aparecen en las oraciones interrogativas y en las exclamativas, que pueden ser directas o pueden ser indirectas. Y los pronombres enfáticos son los siguientes: qué, quién, plural quiénes, cuál, y su plural cuáles, cuán, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, puede ser también cómo, cuándo y dónde. Todos ellos obviamente se tildan. Profesora, falta el cuyo, porque en los relativos estaba el cuyo, cierto, pero como enfático nunca vamos a tener el pronombre cuyo. ¿Por qué? Porque la palabra cuyo no sirve para preguntar ni para expresar sorpresa, ¿ya? Por eso nunca será interrogativo ni exclamativo. A ver, en estas oraciones, a las palabras qué, quién, cómo, cuándo, dónde, no les he colocado la tilde. En algunos casos deberían llevar tilde y en otros no deberían llevarla porque serían relativos. Yo quiero que ustedes aprendan a distinguir cuándo tildar, cuándo no tildar y por ende cuándo son relativos y cuándo son enfáticos. Entonces, empezamos. ¿Dónde estuviste cuando te busqué? A ver, mira, tenemos este dónde y qué más. ¿Cuáles podrían ser enfáticos? El dónde y el cuándo. ¿Los dos eran enfáticos? ¿Qué piensan? A ver, pronunciamos con fuerza para ver si es enfático, para ver si se tilda. Dice, ¿dónde estuviste cuando te busqué? ¿Este dónde se pronuncia con fuerza? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo pronunciaría el dónde sin fuerza? A ver, ¿dónde estuviste cuando te busqué? Pero así no es la pregunta, es ¿dónde estuviste cuando te busqué? El dónde entonces es un pronombre enfático, ¿ya? Tenemos nuestro primer pronombre enfático. Pronombre enfático. Ya, el segundo. ¿También es enfático? ¿Dónde estuviste? ¿Cuándo te busqué? ¿O es dónde? ¿Dónde estuviste cuando te busqué? ¿Con fuerza o sin fuerza el cuándo? Sin fuerza. Entonces este ya no es un pronombre enfático. ¿Qué tipo de pronombre sería? Este es un pronombre relativo. Claro, pronombre relativo. Pronombre relativo. Ya. Dime dónde te escondiste. Otra vez tenemos el dónde. ¿Enfático o no? Vamos a ver si se pronuncia con fuerza. A ver, es dime dónde te escondiste o dime dónde te escondiste. Ah, ya, es dime dónde te escondiste, con fuerza, ¿verdad? Entonces se tilda y este vendría a ser, por ende, nuestro pronombre enfático. Eso es. A ver. Siguiente. Estuve donde menos te imaginas. Otra vez tenemos el dónde. He colocado varias veces la palabra dónde para que notes cuándo se pronuncia con fuerza y cuándo no, ¿ya? A ver. Tú dices, ¿estuve donde menos te imaginas? ¿O estuve donde menos te imaginas? ¿Con fuerza o sin ella? Sin fuerza, ¿verdad? Ah, entonces ya no sería enfático. ¿Qué tipo de pronombre sería este? Ya lo hemos visto hace un momento. Este sería un pronombre relativo, claro. A ver, ya no la quiero, es cierto, pero ¿cuánto la quise? Profesor, ahí tenemos varios pronombres. Es verdad. En las demás oraciones también hay otros pronombres. Por ejemplo, en la primera, ¿dónde estuviste cuando te busqué? Tenemos el te,
que es un pronombre personal, átono. Luego, en la B, en la segunda oración, tenemos dime, pronombre me, que es un átono enclítico. Y te, en te escondiste, ese te sería un átono proclítico. En la tercera oración tienes también te. Te es un pronombre átono proclítico porque está antes del verbo. Pero aquí solo quiero que analicemos los pronombres enfáticos y los diferenciemos de los relativos. ¿Ya? A ver, ya no la quiero, es cierto, pero ¿cuánto la quise? ¿Cuál de ellos podría ser un enfático? Digo podría ser porque hay que verificar si se tilda o no se tilda. A ver, ya no la quiero, es cierto, pero ¿cuánto la quise? O pero ¿cuánto la quise? Ya no la quiero, es cierto, pero ¿cuánto la quise? ¿Cuánto la quise? Estoy expresando admiración, sorpresa, a pesar de no tener los signos de exclamación. Entonces, tildamos, se pronuncia con fuerza. ¿Ya? ¿Es un pronombre enfático? Sí. ¿Por qué? Porque tiene tilde. Pronombre enfático. Siguiente. Dice, ¿qué mujer tan sabia? A ver. Tienes otra vez la palabra qué. Porque qué también podría ser, ¿verdad? Ahí está qué. ¿Se tilda qué? Tú dices, ¿qué mujer tan sabia? O dices, ¿qué mujer tan sabia? ¿Qué mujer tan sabia, verdad? Entonces, ¿este qué lo debemos tildar? Sí, porque se pronuncia con fuerza. Claro. Ya, profesora, entonces también es pronombre enfático. A ver, mucho cuidado aquí. ¿Recuerdas? La semana pasada hablamos sobre el tema de los determinantes. Y entre los determinantes teníamos a los tradicionalmente llamados adjetivos determinativos, que son los demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, pero también habíamos hablado de los enfáticos. ¿Cuándo encontrábamos un determinante enfático o adjetivo determinativo enfático, que viene a ser lo mismo? Cuando la palabra qué, cuál, cuáles, cuánto, cuánta, cuántos o cuántas modifican a un sustantivo. Solo para esas palabras que te he mencionado. Qué, cuál, cuáles, cuánto, cuánta, cuántos, cuánta. Estas palabras que te estoy mencionando, solo ellas son determinantes enfáticos o adjetivos determinativos enfáticos. ¿Cuándo? Primero, que se pronuncian con fuerza de voz y dos, que modifiquen a un sustantivo. Si no modifican a un sustantivo, son pronombres. Si modifican a un sustantivo, son determinantes o adjetivos determinativos. Entonces, observemos. La palabra qué. ¿A qué sustantivo está modificando? Está modificando al sustantivo mujer, ¿sí o no? Ajá. Y como mujer es un sustantivo, ¿cómo funcionaría qué? ¿Como pronombre? No. Sería un determinante. ¿Qué tipo de determinante hemos dicho? Determinante enfático. Determinante enfático. Ya no es pronombre enfático. Determinante enfático. ¿Listo? O si quieres llamarlo también, adjetivo determinativo enfático. Ya. Siguiente. ¿Cuánto has progresado, Alejandra? A ver. Tenemos al posible pronombre. No digo todavía que sea pronombre. Digo posible pronombre. ¿Cuál podría ser? ¿Cuánto? Veamos. ¿Se pronuncia con fuerza primero? ¿Cuánto has progresado, Alejandra? Sí, se pronuncia con fuerza. Pero recuerda que como es cuánto, si tiene un sustantivo al cual modificar, sería determinante. Y si no lo tiene, sería pronombre. ¿Has progresado? ¿Es un sustantivo? No, has progresado es un verbo. Entonces, como no tiene un sustantivo al cual modificar, ¿qué sería? ¿Sería un determinante o sería un pronombre? Claro, aquí sería un pronombre, ¿verdad? Ya, entonces aquí encontramos a nuestro pronombre. Pero pronombre enfático, ¿sí? ¿Se tilda? ¿Cuánto has progresado? Sí, se tilda. Viene a ser este entonces nuestro pronombre enfático. A ver, y si la oración hubiese sido ¿cuánto progreso has obtenido? ¿Cuánto progreso has obtenido?
¿Cuánto? Que se tilda también porque es enfático. ¿A qué sustantivo estaría modificando? Al sustantivo progreso. Y por lo tanto ya no sería pronombre enfático, sino determinante enfático o adjetivo determinativo enfático. ¿Listo? Bien. Estudiemos ahora los pronombres determinativos. Los pronombres determinativos son los siguientes. Tenemos a los demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales. Profesora, pero eso nosotros ya vimos la semana anterior. Claro, pero no lo vimos como pronombres determinativos, sino como determinantes o adjetivos determinativos. Y habíamos dicho que este, ese, aquel, con sus femeninos y plurales, mío, tuyo, suyo, sus femeninos y plurales, muchos, pocos, algunos, varios, tantos, dos, doble, triple, etcétera, eran determinantes o adjetivos determinativos cuando modificaban ¿a quién? A un sustantivo. Y si no tenían un sustantivo al cual modificar, allí se convertían en pronombres, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los pronombres determinativos? Los demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales, ¿cuándo? Cuando no modifican al sustantivo, sino que reemplazan al sustantivo. ¿Ya? Entonces, recordemos, los demostrativos son este, ese, aquel, sus femeninos, ¿cuáles son? Esta, esa, aquella, masculinos plurales, estos, esos, aquellos, femeninos plurales, estas, esas, aquellas. Y además aquí, chicos, solo para pronombres demostrativos vamos a incorporar 3 más. Esto, eso, aquello, que son los pronombres demostrativos neutros. ¿Por qué se les dice neutros? Porque no tienen accidentes gramaticales, no tienen género, no tienen número. Y esto, eso, aquello siempre funcionan como pronombres determinativos, jamás funcionarán como determinantes. ¿Y por qué no pueden funcionar como determinantes? Esto, eso, aquello. Porque no pueden modificar a un sustantivo. Yo puedo decir este niño, esta niña, estos niños, estas niñas, pero puedo decir esto niño, o esto mesa, o esto lapicero, no. Esto, eso, aquello jamás modifican al sustantivo, por eso siempre son pronombres demostrativos. ¿Ya? A ver, los posesivos, pertenencia, pertenencia. Mío, si me pertenece es mío, si te pertenece es tuyo, si le pertenece a él es suyo, si nos pertenece a nosotros es nuestro, si perteneciese a vosotros sería vuestro. Y también tenemos los femeninos, mía, tuya, suya, nuestra, vuestra. Masculinos plurales, míos, tuyos, suyos, nuestros, vuestros. Y femeninos plurales, mías, tuyas, suyas, nuestras, vuestras. Indefinidos, son imprecisos, son inexactos, cantidades inexactas, como muchos, pocos, alguien, nadie, cualquiera, quien quiera. ¿Cuál es el plural de cualquiera? Cualesquiera. Y de quien quiera, quienes quiera. La palabra nadie tiene plural. Nadies. ¿Vino a verte? Nadies. Jamás, ¿verdad? Jamás. Se dice nadie. No existe el plural nadies. ¿De acuerdo? Cualquiera sí tiene plural. Cualesquiera. Quien quiera sí tiene plural. Quienes quiera. Ya, chicos. Cantidades inexactas, entonces. Y los numerales, que a su vez, como recordarás, se clasifican en los cardinales, que son los números naturales, como 2, 3, 4, etcétera. 1, 2, 3, 4, etcétera. Los ordinales, que expresan orden o jerarquía, como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, o undécimo, décimo segundo, duodécimo, décimo tercero, etcétera. Doble, triple, cuádruple, que son los múltiplos. Mitad, onceava, doceava, treceava, que son los partitivos o fraccionarios. Y como distributivos, como determinantes, teníamos a ambos cadacendos, pero como pronombre determinativo, solamente ambos y ambas, ¿ya? Solo ambos y ambas, nada más. ¿Por qué, profesora, no puede ser cada también pronombre numeral distributivo? Porque cada siempre tiene que modificar a un sustantivo. Yo digo, cada alumno desarrolló 20 ejercicios. Pero a ver, quito alumno, cada.
desarrolló 20 ejercicios? No. A ver, ambos, por ejemplo. ¿Cuándo sería un determinante? Ambos alumnos participan. Determinante porque modifica la palabra ambos a alumnos. Pero yo puedo eliminar el sustantivo. Ambos participan. Y ambos, como no tiene sustantivo al cual modificar, es un pronombre. ¿Qué está haciendo ambos? Reemplazando ¿a quiénes? A los alumnos. ¿Ya? Entonces, solamente ambos, ambas pueden funcionar como pronombres. Busquemos en la primera oración los pronombres determinativos, de cualquier tipo, demostrativo, posesivo, indefinido, numeral. A ver, ¿cuál podría ser el primero? Profesora, un no puede ser. No puede ser un. ¿Por qué? Porque no indica una cantidad exacta, sino un amigo mío, o sea, alguno de los amigos tuyos. Un es un artículo indefinido. Recuerda, los artículos indefinidos son un, una, unos, unas. ¿Ya? Mío, profesora. Mío es un posesivo. Ya, mío es un posesivo, es verdad. Pero ¿es pronombre o es determinante? A ver qué opinan. Mío, pronombre o determinante. Profesora, la palabra mío está modificando al sustantivo que es amigo. Como modifica al sustantivo, ¿qué sería? Sería un determinante. ¿Por qué determinante? Porque está modificando ¿a quién? Al sustantivo. ¿Ya? A ver, profesora, entonces ese no es. No, mío es determinante, no es pronombre. ¿Determinante de qué tipo? Determinante demostrativo, perdón, determinante posesivo. O si quieres llamarlo de otra manera, adjetivo determinativo posesivo. A ver, el otro que podría ser un pronombre determinativo, ¿podría ser esto? A ver, veamos. ¿Esto tiene sustantivo al cual modificar? No. Entonces, ¿qué es? Es un pronombre. Además, te he dicho que los neutros, esto, eso, aquello, siempre actúan como pronombres. Pronombre. Pronombre demostrativo. Pronombre determinativo demostrativo, para ser más exactos. Ya. El siguiente pronombre, ¿cuál es? Tuyo, profesora. Vamos a ver. Tuyo. ¿Tiene sustantivo al cual modificar? No, claro que no. Entonces, acá tenemos también otro pronombre, ¿verdad? Ya, pronombre también. Siguiente, pronombre. Ya no es determinante, es pronombre. Ahí está. Seguimos. Ambos recibieron doble remuneración. A ver, resaltamos primero ambos. ¿Ambos será determinante o pronombre? ¿Tiene sustantivo al cual modificar? ¿Cuál es? ¿A quién está modificando? Ah, no tiene. Como no tiene sustantivo al cual modificar, ese sí es un pronombre. ¿Te das cuenta? ¿Qué tipo de pronombre? Pronombre numeral relativo. Perdón, pronombre numeral distributivo, ¿verdad? Me equivoqué de palabrita. Pronombre numeral distributivo. Profesora, doble. Vamos a ver qué ocurre con doble. Doble, ¿será pronombre o determinante? ¿A quién está modificando doble? Ajá, modifica a la remuneración. Pero remuneración es un sustantivo. Entonces, ¿qué vendría a ser doble? Un determinante o adjetivo determinativo. ¿De qué tipo? Numeral múltiplo. Siguiente. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Primer posible pronombre. Profesora, este. Ya, cuidado aquí, mira. Este. ¿A qué sustantivo está modificando? ¿A qué sustantivo modifica? Claro, está modificando al secreto, ¿verdad? Entonces, este es un determinante. ¿Por qué determinante? Porque está modificando al secreto, que es el sustantivo. Profesora, conmigo, ya, pero conmigo es un personal. Nadie si es un indefinido, ¿verdad? Podría ser pronombre, vamos a ver. Nadie. Chicos, ¿y nadie tiene sustantivo al cual modificar? ¿Tiene sustantivo al cual modificar? No.
Por eso que es nadie. Nadie viene a ser un pronombre determinante. Un pronombre. Correcto. Eso sería. Los pronombres tienen una función deíctica o de correferencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es la función deíctica o de correferencia? Es la capacidad que tiene el pronombre para reemplazar a un sustantivo, ¿ya? Esa capacidad de reemplazar al sustantivo se denomina función deíctica del pronombre, ¿ya? Y si el pronombre reemplaza a un sustantivo que se mencionó antes, la función deíctica se denomina anafórica, ¿ya? Y si el pronombre reemplaza a un sustantivo que se va a mencionar después, la función deíctica es catafórica. Anafórica, cuando reemplaza a un sustantivo mencionado antes. Catafórica, cuando reemplaza a un sustantivo mencionado después. Por ejemplo, dice, aunque sus amigos vieron a Raúl, ninguno lo reconoció. ¿Qué pronombres encontramos en esta oración? Nuestro primer pronombre, ¿cuál es? Nuestro primer pronombre es ninguno, ¿sí? Ya, ninguno. Y el pronombre ninguno, ¿a qué sustantivo está reemplazando? A ver, piénsenlo. Aunque sus amigos vieron a Raúl, ninguno lo reconoció. Ninguno. ¿A quién está haciendo referencia? Claro, está haciendo referencia ¿a quién? A los amigos, ¿sí o no? Ninguno de esos amigos, ninguno de los amigos lo reconoció. Entonces, ninguno está reemplazando a los amigos. Por lo tanto, hay una función deíctica, ¿sí? Función deíctica. ¿Anafórica o catafórica? El sustantivo se mencionó, el sustantivo está antes, ¿sí o no? El pronombre ninguno está reemplazando al sustantivo que está mencionado antes. Por lo tanto, habría acá función anafórica, ¿sí? Hay función anafórica. A ver, pero hay otro pronombre más en esta oración. ¿Qué otro pronombre encontramos? Claro, tenemos el pronombre lo. Lo, pronombre personal átono. Y este pronombre lo presenta función anafórica o catafórica. Lo. ¿A qué sustantivo está reemplazando? ¿Está reemplazando a quién? Profesora, yo recuerdo que los pronombres lalos y lolas funcionan como objeto directo y los pronombres leles funcionan como objeto indirecto. Así es. Lo, entonces, es un objeto directo, ¿sí o no? Profesora, y además yo recuerdo que el objeto directo lo lleva preguntando qué más el verbo. Claro, es una forma, ¿verdad? Otra es reemplazar por lalos y lolas antes del verbo. Y este lo, a ver, ¿qué reconoció? A ver, para saber cuál es el objeto directo al que está reemplazando lo. ¿Qué reconoció? ¿O a quién le reconoció en este caso? A los amigos también. ¿Sí? Perdón, ¿a los amigos? No es a los amigos, no es a los amigos. A ver, ¿a quién está reemplazándolo? A ver, ninguno lo reconoció. ¿A quién reconoció? A Raúl. Ahora sí, a Raúl. Entonces, nuevamente, este pronombre lo está reemplazando ¿a quién? A Raúl. Y Raúl es un sustantivo mencionado antes. Por eso, también, ¿qué función encontramos acá? Función anafórica. Lo es un pronombre con función anafórica. Al igual que ninguno, también pronombre con función anafórica. Le dije sí a Juan. ¿Cuál es nuestro pronombre en esta oración? En esta oración nuestro pronombre es le. Profesora, yo recuerdo que leles funciona como objeto indirecto. Y el objeto indirecto, chicos, es quien se beneficia o se perjudica con la acción, ¿ya? Entonces, le dije que sí a Juan. ¿Quién se está beneficiando con la acción? Porque le es objeto indirecto. Le dije sí a Juan. Claro, el que se beneficia con la acción es Juan, ¿sí o no? Entonces, le está reemplazando al sustantivo que está después. Por eso le es un pronombre con función anafórica o catafórica.
Claro, como el sustantivo está después, habría función catafórica. Ya no es Ana, ahora es Cata. Dice, este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. ¿Cuál es nuestro primer pronombre? Porque hay varios pronombres ahí. ¿El primero cuál es? ¿Qué? ¿Recuerdan los pronombres relativos? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, cuál, cuándo? ¿Cuyo, cuya? Ahí está. ¿Qué? Pero profesora, yo me daba cuenta de que la palabra que era pronombre cuando estaba acompañada por el artículo. Cierto, era una forma, pero cuando la palabra que no estaba acompañada por artículo podía ser pronombre o conjunción. Nos dábamos cuenta de que era un pronombre preguntando. ¿Qué tienes conmigo? Respuesta, ¿qué tienes conmigo? El secreto. O sea, el pronombre que está reemplazando al sustantivo secreto. Por lo tanto, el pronombre que cumple función anafórica o catafórica. Función anafórica, ¿sí? A ver, siguiente pronombre. Ya, profesora, el siguiente pronombre es conmigo, ¿cierto? Conmigo es nuestro siguiente pronombre. Pero, a ver, este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Este pronombre conmigo está reemplazando a un sustantivo que está mencionado en esta oración. Porque conmigo es primera persona, soy yo, y yo no estoy presente en esta oración, ¿verdad? Seguramente al pronombre yo se mencionó en una parte del texto, pero no está. Entonces, conmigo no lo vamos a considerar ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque no podemos encontrar a qué sustantivo está reemplazando. Sí, es cierto, reemplaza un sustantivo, pero no podemos identificar a qué sustantivo está reemplazando. ¿Por qué? Porque no está presente en la oración. Pero, si hay otro. También está nadie, profesora. Cierto, pero tampoco está el sustantivo al cual está reemplazando nadie, ¿verdad? Entonces lo dejamos ahí. Pero hay otro que sí. ¿Cuál es? Lo. Lalos, lolas. ¿Cómo funcionan lalos y lolas? Como objeto directo, objeto indirecto. Lalos, lolas, objeto directo. Y objeto directo es que más el verbo, ¿sí o no? A ver. Nadie lo sabrá. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Y entonces, ¿qué sabrá? ¿Qué sabrá? Porque ese lo es qué, ¿sí o no? Pregunto qué. ¿Qué sabrá? El secreto, profesora. Claro. ¿Y secreto qué es? Secreto es un sustantivo. Entonces, este lo, ¿a qué sustantivo está reemplazando? Está reemplazando a secreto. Ana o Cata. Función Ana o Cata. Función anafórica también. ¿Por qué? Porque lo reemplaza al sustantivo que está mencionado antes, secreto. A ver, otro. Las flores, Daniel se las trajo a su mamá. ¿Qué pronombres encontramos? Porque aquí tenemos dos pronombres. ¿Cuál es el primer pronombre? El primer pronombre es se. ¿Y cuál es nuestro segundo pronombre? Las, se y las. Ya. Profesora, ya, otra vez. Lalos, lolas, objeto directo. ¿Cierto? A ver, las flores Daniel se las trajo a su mamá. Entonces, si las es objeto directo, voy a preguntar, ¿qué más el verbo? Para saber las a qué sustantivo está reemplazando. ¿Qué trajo? A ver, las flores Daniel se las trajo a su mamá. ¿Qué trajo? Las flores. Entonces, las a qué sustantivo está reemplazando. Está reemplazando al sustantivo flores, ¿sí? Ahí está, a flores. Profesora, o sea, las cumple función anafórica, ¿cierto? Entonces, ese se, ¿a quién está reemplazando? Se las trajo. Este se, si las es el objeto directo, este se viene a ser el objeto indirecto, ¿ya, chicos? Profesora, ¿y el objeto indirecto es quien se beneficia o se perjudica con la acción? Correcto. ¿Y quién se está beneficiando con la acción? A ver. Las flores Daniel se las trajo a su mamá. ¿Quién se beneficia con la acción? Profesora, su mamá. Claro. Entonces, el sustantivo al cual estamos reemplazando, ¿cuál es? A la mamá, ¿sí o no? Este se cumpliría función anafórica o catafórica. El sustantivo al que está reemplazando está después. Por eso presenta una función catafórica. ¿No, chicos? Esa es la función deíctica de los pronombres. La capacidad que tiene el pronombre de sustituir a un sustantivo que o se mencionó antes o se mencionará después. ¿Listo? Eso es. Ahora sí, vamos a
desarrollar preguntas tipo examen de admisión. Y empezamos con la pregunta número 1. Dice, los pronombres átonos asumen distintas funciones sintácticas. En el enunciado, ella lo leyó porque tenía tiempo. El pronombre personal átono resaltado cumple la función de. El pronombre es lo. Y justamente de eso ya les he hablado. ¿Cómo funcionan lalos y lolas? Claro, yo sé que ya tienes la respuesta. Lalos y lolas funciona como un objeto directo. Eso sería bebecita. Ya. Y si hubiese sido ella le leyó un cuento, ella le leyó un cuento, le, ¿cómo funcionaría? Le les funciona como objeto indirecto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ella le leyó un cuento, ese le funcionaría como oí. Por eso, 1B, 1 bonito. 2, en el enunciado. Muchos, ¿qué te piden? A ver, ¿qué te piden en el enunciado? Te piden el número de pronombres. Muchos se comprometen y dicen que van a cambiar, pero pocos lo hacen. Se olvidan de que las acciones nos definen y no las palabras. A ver, ¿cuál es nuestro primer pronombre? Te piden todo tipo de pronombres. Si te dice pronombres, pueden ser personales, relativos, enfáticos, pueden ser también pronombres determinativos, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, cualquier pronombre. Y el primero es muchos, porque no tiene un sustantivo al cual modificar, ¿sí? ¿Qué tipo de pronombre? Pronombre indefinido, ¿verdad? El segundo, ¿cuál es? Métesenos os. Ya. El segundo es C, pronombre personal átono. Profesora, ¿qué también? Dicen que van a cambiar. Cuidado. Aquí hay que tener cuidado, porque el que, la palabra que no está acompañada por artículo, podría ser pronombre o conjunción. Pregunto entonces, ¿qué van a cambiar? Respuesta, ¿dicen? No, no hay respuesta. Además, muchos se comprometen y dicen eso. Si a partir de la palabra que podemos reemplazar por eso, la palabra que es una conjunción completiva. Entonces no pasa nada. Pocos. Pocos. ¿Tiene sustantivo al cual modificar? No, por eso es un pronombre. Pronombre indefinido al igual que muchos. Lo. Profesora, ¿lo no es artículo? No. Dijimos que lalos y lolas, cuando está al lado del verbo, es pronombre personal átono. Y hacen es un verbo hacer. Pronombre personal átono. Y como está antes, sería un proclítico. ¿Sí? Se olvidan, otra vez, métesenos os, lalos, lolas, C, átono, proclítico. Luego, profesora, ¿qué? ¿Este qué? ¿De qué las acciones? No, este que no. Nuevamente, mira. ¿Qué las acciones nos definen? Respuesta. ¿Se olvida? No. A partir de la palabra que, reemplaza por eso. Se olvidan de eso. Es una conjunción completiva la palabra que. Las, profesora, las que acompaña acciones. No, porque acciones no es un verbo. Acciones es un sustantivo. Por lo tanto, las artículo. Nos, ese sí, métesenos os. Pronombre personal átono. Y no las palabras. Las tampoco, ¿verdad? Porque palabras no es verbo conjugado. Por eso, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alternativa, dedazo, dedazo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Y dice así. Número 3. Con referencia a los pronombres, señale la relación correcta. A ver. Tienes que relacionar cuáles son, donde hay pronombre posesivo, cardinal, demostrativo, indefinido y enfático. A ver, el pronombre de nuestra primera oración, ¿cuál es? Dice, aquellos asistieron al concierto popular. Claro, aquellos. Aquellos no tiene sustantivo al cual modificar. Entonces es un pronombre. ¿Qué tipo de pronombre sería? Aquellos es un pronombre de tipo, aquel, demostrativo, ¿verdad? Ya. Ninguno quiso plantearlo ante el resto. A ver, ¿cuál es el pronombre? ¿Cuál es el pronombre allí? Claro, el pronombre aquí es ninguno. Profesora, también sería en plantearlo lo, cierto.
Pero lo es un pronombre personal y entre las opciones posesivo, cardinal, demostrativo, indefinido, enfático no está. Entonces vamos a considerar ninguno. Ninguno es un pronombre porque no tiene sustantivo al cual modificar. ¿De qué tipo sería? Es impreciso, es inexacto. Por eso sería un indefinido. ¿Ya? Solo 4 llegaron a la cima de este cerro. ¿Cuál es el pronombre? Y el pronombre es 4, claro, no tiene sustantivo al cual modificar. Profesora, ese también, no, porque ese modifica cerro, no es pronombre, sino determinante demostrativo. 4, ¿y de qué tipo es 4? Claro, 4 es un numeral. ¿Numeral de qué tipo? Numeral cardinal, 1, 2, 3, 4, números naturales. En cambio, si fuese cuarto, ahí sería sería un ordinal, ¿sí? Dime qué harás en tu tiempo libre. ¿Cuál es el pronombre? Ya, profesora, el pronombre ahí es me. Ya, cierto, me es un pronombre, pero me es un pronombre personal, átono, y no está dentro de las opciones. Hay otro más, ¿cuál? ¿Qué? Y me doy cuenta de que la palabra que es un pronombre, primero, tiene tilde, es enfático, ¿verdad? Ya, tiene tilde, es enfático. Pero me doy cuenta de que es pronombre y no determinante. ¿Por qué? Porque no tiene sustantivo al cual modificar. Pues la palabra harás es un verbo. Entonces, ya tú sabes, sería que enfático. Que enfático. Siguiente. Enfático, enfático, enfático. Ahí está. Siguiente. Ese libro de literatura era tuyo. Ya, profesora, es el posesivo, es el único que nos falta. Ya. Pero ¿cuál es el posesivo ahí? Nuestro posesivo es tuyo, ¿sí? ¿Y a quién modifica? A nadie, por eso es un pronombre. En cambio, ese que está modificando, ¿a quién está modificando ese? Ese modifica al libro, entonces ese sería un determinante demostrativo. Ya, listo. Alternativa. 1C, 2D, 3B, 4E y 5A. Alternativa amigo. Número 4. ¿En qué oración encontramos un pronombre relativo? Recuerda, son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuál, cuánto, cuánta, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Sí, pero sin tilde, ¿verdad? Sin tilde. Carla averigua quién cantará esta noche. ¿Hay pronombre relativo? En la primera oración, Carla averigua quién cantará esta noche. ¿Hay relativo? No, ¿verdad? No, porque este quién tiene tilde, que es enfático. Ya, no pasa nada con la A. Ella me prometió que regresaría pronto. Chicos, ¿este qué? ¿Es enfático? A ver, pregunto, profesora, ¿qué regresaría? Y respuesta, prometió. No. Mira, ella me prometió eso. Si a partir de la palabra que puedes reemplazar por eso, que es una conjunción completiva, una palabra que solo sirve de nexo. No pasa nada. En la C, no sabemos qué pasa con el micrófono. Profesora, ¿qué? Pero que tiene tilde. Entonces, no es relativo. No es pronombre relativo, es un pronombre enfático. Recuerdo con emoción los años que estudié allí. ¿Puede ser qué? No tiene tilde. ¿Y qué estudié? Ese qué podría ser reemplazado también por cuándo, ¿verdad? Los años cuando estudié allí. ¿Y qué estudié o cuándo estudié? ¿A quién hace referencia? A los años. Ajá, entonces, este que hace referencia a los años sería el pronombre relativo. A ver, en la E, cualquiera no puede hacer tu trabajo. ¿Hay pronombre relativo? No. Pero sí hay otro tipo de pronombre, cualquiera. ¿Qué tipo de pronombre es cualquiera? Cualquiera es un pronombre indefinido, porque es impreciso. Ajá. Bien, entonces ya sabes cuál es la alternativa. Dedo. Número 5. ¿En qué oración encontramos mayor número de pronombres? Pronombres, o sea, puede ser de cualquier tipo, ¿sí o no? ¿Ya? Empecemos por la A. A menudo la gente piensa que todo lo puede hacer. Primer pronombre. A menudo no. La gente piensa que... ¿Qué, profesora? No, la gente piensa eso. Conjunción completiva. Todo. Ajá.
Todo no tiene sustantivo al cual modificar. Pronombre, pronombre indefinido. Lo también, claro, lo también. ¿Por qué? Puede es un verbo, ¿sí o no? Puede es el verbo. Entonces lo, pronombre. ¿Sí? Tiene dos. En la B, a ver, pero te piden la que tenga mayor número. En la B tienes ti, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas? Yo, tú, él, mi, ti, sí, conmigo, contigo, consigo, ti. Luego también tienes te, y este es el segundo. Metes en los os, la, los, lo, las, leles. Y nada más. Profesora, poco, cuidado. Ten cuidado con poco. ¿Por qué? Porque la palabra poco, ¿a quién está modificando? Poco está modificando a cansada. ¿Y qué es cansada? Cansada es un adjetivo, ¿sí o no? Puedo decir, por ejemplo, persona cansada, mujer cansada, ¿sí? Adjetivo. ¿Y cómo se llama la palabra que modifica el adjetivo? ¿Quién? A ver, ustedes que son chicos del ciclo paralelo, chicos con experiencia, seguramente recuerdan. ¿Cómo se llama la palabra? ¿Cuál es el nombre de la palabra que modifica al verbo, al adjetivo o al adverbio? Eso, ya sabes, ¿cuál es? El adverbio. Chicos, recuerden, el adverbio modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. En este caso, el adverbio de cantidad, poco, está modificando al adjetivo. ¿Ya? El adverbio entonces modifica ¿a quién? Al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. El adverbio jamás modifica al sustantivo. ¿Por qué? Porque quien modifica el sustantivo puede ser el adjetivo o el determinante. Nadie más. ¿Ya? Entonces solamente ti, te, nada más. En la C, tú sabes que a mí no me interesa lo que él diga. A ver, ¿cuál es nuestro primer pronombre? Primer pronombre sería tú. Yo, tú, él, tú, pronombre personal. Segundo, profesora, ¿qué? No, tú sabes eso, conjunción completiva. Mi, claro, mi, primera persona. Yo pienso en mí, ¿sí o no? Me, metes en los os, tercer pronombre, pronombre personal, átono también. Lo que él diga. Profesora, lo no, porque que no es un verbo, pero que sí, ¿recuerdas? Si la palabra que está acompañada por el artículo, en este caso por lo, de frente, ¿qué? Pronombre relativo. Y él también tiene tilde, ¿sí? Reemplaza el sustantivo, lo que Daniel diga, por ejemplo. Ya. Tenemos 5, podría ser la C. La D. Le, metes en los os, la, los, lo, las, leles, ya, primero. ¿Qué también? No, le dije eso. A partir del que puedes reemplazar por eso, conjunción completiva. Lo, este sí. ¿Por qué? Porque había domesticado es un verbo. Entonces, lo pronombre. Profesora, ¿y la que acompaña televisión? No, porque televisión no es verbo conjugado, es un sustantivo. Por lo tanto, la artículo. No puede ser entonces la D. Parece que es la C. Vamos a ver, la E. Contigo o sin ti iré a la fiesta patronal de mi tío. Primer pronombre. Conmigo, contigo, consigo. Contigo, pronombre personal. Mi, ti, sí. Ti. ¿Y hay otro más? No, mi no, el mi que acompaña a tío es un determinante posesivo, no es un pronombre posesivo, ¿ya? Perdón, no es un pronombre personal, sino es un determinante posesivo, este mi. Bueno, entonces ya sabes qué alternativa es la correcta. La alternativa sería la C, cabrito. Cabrito, ya. Número 6. ¿Qué oración posee solo pronombres enclíticos? Recuerda, los pronombres átonos, que son metes en los os, lalos, lolas, leles, son proclíticos cuando están antes del verbo y son enclíticos cuando están después y unidos al verbo. ¿Ya? Entonces, necesariamente tiene que ser un átono que esté después y unido al verbo. En la A encontramos solo pronombres enclíticos, queremos que haya. Veamos. En la A, ¿cuál es tu primer enclítico? C. Y el segundo enclítico, lo. Tenemos 2. Y, ¿por qué? A ver, cómpraselo ahora porque pronto tendrá que ir. C. C, ¿sí o no? Ir verbo y C pronombre. Y solo tiene enclíticos, no tiene otro tipo de pronombre.
Entonces creo que ya hemos hallado la respuesta. Pero revisemos los demás. Profesora, leíste. Leís verbo y te pronombre. No, aquí te no es pronombre, ¿ah? Porque leíste es un solo verbo. A ver, conjuguemos el verbo leer en tiempo pretérito. Yo leí. Tú. Tú leíste. Todo esto es un solo verbo. Mucho cuidado. Todo esto es un solo verbo. Nada que leís verbo y te pronombre. No, todo es un verbo. Entonces, descartamos ese te. No pasa nada. Todo es verbo. El último artículo periodístico y lo recomendaste. Profesor, hay un pronombre. ¿Cuál es el pronombre? El pronombre es lo, ¿sí o no? Pero lo es un pronombre proclítico. ¿Por qué proclítico? Porque está antes del verbo. Y te piden solo enclíticos. Descartada la B. En la C tienes nos, pero nos es proclítico, está antes. Profesora, pero si hay un enclítico. ¿Cuál es el enclítico? A ver, visitar la. Ajá. Ya, pero te dice que solo tenga enclíticos, descartado por nos. En la D. A ver, ¿qué pronombres encontramos en la D? ¿Hay algún enclítico? Primero busquemos si hay un enclítico. A ver, enclítico en la D. A ver, a todos nos dijo que diéramos más de nosotros. Nada que diera verbo y mos pronombre. Mos no es pronombre. Nos con N es pronombre, no con N. Entonces no hay. Pero sí hay otros pronombres, ¿verdad? A ver, vamos a localizar qué tipo de pronombres encontramos en esta oración. Todos, que es un pronombre indefinido. Nos, que es un pronombre átono proclítico. Que no, nos dijo eso, que es conjunción completiva. Y nosotros, que es un pronombre personal tónico. Pero no hay enclítico. En la E, ¿qué pronombres encontramos? ¿Hay algún enclítico? A ver, primero busquemos si hay un enclítico. Sí, ¿cuál es el enclítico? Se inscribió en el maratón y tratará de ganar lo. Ahí está. Pero no puede ser ella. ¿Por qué? Porque hay otros tipos de pronombres. ¿Cómo cuáles? Como sé, que es un átono proclítico. Y nada más, ¿verdad? Ya, entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Amiguita. Sería la. 6 amigos. Número 7. Señale la oración que solo cuenta con pronombres personales átonos. ¿Cuáles son los átonos? Métesenos, os, lalos, lolas, leles. Iré contigo o sin ti a esa actividad. ¿Hay átonos? No, porque contigo, ti son pronombres personales tónicos. Descartada la A. En la B, que solo tenga pronombres personales átonos. A ver, no olvides regalárselo porque la estimo. Ajá, tienes C y tienes lo. Y hay otro más, ¿cuál es? La, porque estimo es un verbo. Y solo hay átonos, no hay otro tipo de pronombres. Claro, por eso la alternativa correcta justamente es la B. ¿Y por qué no pudo ser la C? ¿Qué pasa con la C? ¿Hay átonos? ¿Cuáles son los átonos? Primer átono, a nosotros lo necesitamos por ahora. Hay uno solo, que es lo. Pero nosotros es tónico, pronombre personal tónico. Y como solo debe tener átonos, descartada. Anoche pensé que tú y ella se lo habían contado. Tienes dos átonos, que son C y lo. Hay dos. Pero tampoco puede ser porque están los pronombres personales tónicos tú, ella. Descartada. En la E, no es a mí a quien tienes que pedirle perdón. ¿Cuál es el átono? Pedirle. Ahí está le. Pero no puede ser tampoco. ¿Por qué? Porque hay otros pronombres. Que son mi, que es un pronombre personal tónico. Quién, que es un pronombre relativo. Ya, entonces descartada. 7b. 8. Dice, el pronombre se emplea para referirse a las personas, animales, cosas o ideas, sin nombrarlos. En una oración, cuando el pronombre hace referencia a un sustantivo mencionado, hablamos de la correferencia. Señale el enunciado o los enunciados que cumplen con este caso. A ver, ¿qué enunciados cumplen con la función de correferencia? Es decir, que reemplazan a un sustantivo.
que está dentro de la misma oración. A ver. En la número 1 hay correferencia. Este terno no me lo puse porque era muy grande. ¿Qué pronombre hace referencia a un sustantivo mencionado? A ver, profesor, el pronombre que yo encuentro es me. Ya, pero me es primera persona, yo. Y no está, no está yo ahí, ¿verdad? No está yo. Entonces no. Pero hay otro, lo, la, los, lolas, objeto directo. ¿Qué puse? Respuesta. ¿Qué puse? Dice, ese terno me lo puse porque... No me lo puse porque era muy grande. ¿Qué no me puse o qué puse? El terno, ¿sí o no? Ese lo, ¿a qué sustantivo está reemplazando? Lo está reemplazando al sustantivo terno. Entonces sí, hay función de correferencia. Porque el pronombre lo está reemplazando a un sustantivo mencionado, que es terno. A mi primo Julio César le pedí que prestara más atención. ¿Qué pronombre encontramos aquí? Encontramos el pronombre le, ¿sí? Claro, le. Y le, ¿a qué sustantivo está haciendo referencia? Leles es objeto indirecto, ¿verdad? El objeto indirecto es quien se beneficia o se perjudica con la acción. Dice, a mi primo Julio César le pedí que prestara más atención. ¿A quién pedí? Porque es quien se beneficia o perjudica con la acción. ¿A quién le pedí? A mi primo Julio César. Es decir, estoy haciendo referencia a quién. Al primo. Entonces, también hay función de correferencia. Lo mejor de ese equipo es el trabajo solidario y competitivo. ¿Hay pronombre? Profesora, lo, que acompaña mejor. No, porque mejor no es verbo conjugado, lo es artículo. No hay. En la 4, a mi madre traje esas pequeñas rosas de colores exóticos. Profesora, mi, no, mi es determinante posesivo, porque modifica madre. Estas tampoco, porque modifica a las rosas. Es un determinante demostrativo. Entonces, ¿cuáles son? La número 1 y la número 2. 1 y 2, alternativa bonita. Ya está. Número 9. ¿Qué nos preguntan en este texto? A ver, dicen, respecto a este texto de Becker, indique el enunciado correcto. Nos piden qué tipo de pronombres hay y la cantidad de ellos, ¿verdad? Bien, empecemos por la A. ¿Qué dice? A ver, contiene 5 pronombres relativos. Veamos. ¿Cuál es nuestro primer pronombre relativo? Hay deseos que se ahogan. Recuerda, los relativos son qué, quién, cuál, cuándo, cuándo, cuánto, dónde, cómo, cuyo, sin tilde, ¿verdad? Ya. ¿Podría ser este qué? Profesora, no tiene artículo, podría ser conjunción también. Vamos a ver. ¿Qué se ahogan? Respuesta, los deseos. Así me respondió, es un pronombre relativo. Se ahogan en nuestra alma de mujer sin que los revele más que un suspiro. Profesora, ¿qué también? Vamos a ver. A ver, si fuese este qué los revela? ¿Hay respuesta, profesora? El suspiro. No, porque la respuesta tiene que estar antes, no después. Entonces, este qué no es un pronombre, es una conjunción. Mira, ¿qué tipo de conjunción? Completiva. Hay deseos que se ahogan en nuestra alma de mujer sin eso, ¿ya? Completiva, no pasa nada. Ya, segundo pronombre relativo, más que un suspiro. A ver, vamos a ver. Después de la palabra que, ¿hay un verbo para hacer pregunta? A ver, ¿qué un suspiro? Respuesta, más. No, ¿verdad? Entonces, este que no es un pronombre, es una conjunción. Ideas locas que cruzan por nuestra imaginación. Profesor, ¿el qué? Vamos a ver. Pregunto, ¿qué cruzan? ¿Qué cruzan? Las ideas. ¿Sí? Está reemplazando al sustantivo ideas. Entonces, sí es pronombre. Por nuestra imaginación, sin que ose formularlas el labio. Profesora, ¿qué? Sin que ose. A ver, pregunta, ¿qué ose o qué osa?
¿Alguien? No, ¿no? Además, mira, tú puedes decir ideas locas que cruzan por nuestra imaginación sin eso. Entonces es conjunción completiva, no pasa nada. Formular el labio, te lo ruego, no me preguntes la causa de mi dolor. Si te la revelase, ¿acaso te arrancaría una sonrisa? Solamente tienes dos relativos, entonces no puede ser la A. La B, no contiene pronombres proclíticos. ¿No hay proclíticos? A ver, busquemos los proclíticos. ¿Cuál es nuestro primer proclítico? Recuerda, metes en los os, lalos, lolas, leles antes del verbo. El primero es se. ¿Cuál es el segundo proclítico? En nuestra alma de mujer, sin que los revele. Revele verbo, los pronombre proclítico. ¿Qué más? Los revele más que un suspiro. Ideas locas que cruzan por nuestra imaginación sin que ose formular las. Profesora, las, pero ese es enclítico. No. El labio. Te lo ruego, te lo. Dos más. Ya tenemos 4. Pero dice que no contiene. Ya, estamos mal ahí, ¿verdad? Mira, ¿cuál es el quinto? Me. ¿Cuál es el sexto? La noa, porque causa es sustantivo, no es verbo. De mi dolor. Si te la revelase. Te y la. Otra vez, mira. Te y la. Revelase este se es enclítico. ¿Acaso te arrancaría te? Uy, hay varios, hay un montón. Entonces, no contiene pronombres proclíticos. Recontra falso. ¿Sí? En total contiene 10 pronombres personales. A ver, recuerda que los personales son los tónicos y los átomos, todos ellos. Vamos a seguir contando. A ver. Aparte de los que están resaltados con celeste, ¿hay más personales? A ver, ¿cuál es el primer personal que encuentras? Hay deseos que se ahogan en nuestra alma de mujer sin que los revele más que un suspiro, ideas locas que cruzan por nuestra imaginación sin que ose formular las. Porque recuerda, los pronombres átonos enclíticos también son personales. ¿Ya? El labio, te lo ruego, no me preguntes la causa de mi dolor. Si te la revela, se, es un átono enclítico y por lo tanto también es personal. ¿Acaso te arrancaría una sonrisa? ¿Hay 10? ¿Sí o no? A ver, contemos. Los celestes y los verdes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa es, ¿sí? En total contiene 10 pronombres personales. ¿La alternativa correcta cuál es? La C. Ya, pero quiero ver por qué no pueden ser los demás. ¿Por qué no la D? Los pronombres enclíticos son te y lo. No, pues los enclíticos son los de verde, ¿sí o no? Son las y se. Falso. Únicamente contiene pronombres tónicos, recontra falso. Hemos visto un montón de átomos. ¿Cuáles son? Todos los que están de celeste y los de verde. Ya. Entonces 9, cabrito. 10. Señale la opción que presenta un pronombre relativo. A ver, ¿dónde encontramos pronombre relativo? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto? Cuyo, sin tilde. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál sería, chicos? En la A, ¿hay relativo? ¿Este qué? Me dijo que venga más rápido, más temprano. Me dijo que venga más temprano. ¿Hay relativo? No, porque este qué lo puedes reemplazar. A partir del qué puedes reemplazar por eso. Me dijo eso, conjunción completiva, ¿qué? Descartada. Apúrate que falta poco para terminar el ciclo. A ver, fíjate. ¿Qué falta? Respuesta. ¿Apúrate? No. Profesor, entonces es conjunción completiva. ¿Apúrate eso? No. ¿Sabes qué? Esta palabra que es una conjunción causal. Porque puedes reemplazarla por un porque. Apúrate porque falta poco para terminar el ciclo. Conjunción causal. Ya no es conjunción completiva. Es conjunción causal. Pero igual, no es pronombre relativo. Porque cuando yo preguntaba ¿qué falta? No había respuesta anterior. Cuando yo pregunto ¿qué venga? No hay respuesta anterior. Escribe que escribe todo lo que tiene en mente. A ver, el primer ¿qué? Escribe que escribe. Profesora, pregunto, ¿qué escribe? Respuesta, ¿escribe? No. Este ¿qué? Es una conjunción. ¿Pero de qué tipo es, chicos? Copulativa. La conjunción copulativa ¿qué? Repite verbos. Por ejemplo, esa señorita baila que baila. Tú comes que comes. Ella duerme que duerme. Martín escribe que escribe. Ahí está. Conjunción copulativa.
todo lo que tiene en mente. Profesor, ¿este qué? Ah, este sí. ¿Por qué? Mira, ¿quién está al lado? El artículo. Y si la palabra qué está acompañada por el artículo, de frente. Pronombre relativo. ¿Ves? Estaba recontra fácil. ¿Por qué? Porque estaba acompañada del artículo. Te la pusieron facilita ahí. ¿Por qué no la D? Julio tiene más libros que Gerardo. Como tienes más que, este que es una conjunción de qué tipo? Comparativa. Estamos comparando, ¿sí o no? Tiene más libros que Gerardo, conjunción comparativa, ¿ya? Ella necesita que le ayudes más. Ella necesita eso. Este que viene a ser una conjunción completiva, porque a partir de ella reemplazamos por eso. Listo. 10 cabrito. 11. Dice, relacione adecuadamente el pronombre presente en las opciones con su clase respectiva. A ver, ¿qué tipo de pronombres debemos encontrar? Posesivo, ordinal, demostrativo, indefinido y enfático. Ya, empezamos. En la primera oración, ¿qué tipo de pronombre encontramos? Aquellos construyeron la portada del sol. Sería aquellos, porque no tiene sustantivo al cual modificar. ¿Y de qué tipo es? Aquellos. Este es aquel, esta es aquella. Claro, es un demostrativo. Eso es. A otros se les habló sobre los damnificados. ¿Cuál es el pronombre? El pronombre allí es otros. Otros. No tiene sustantivo al cual modificar. Es un indefinido porque es impreciso. ¿Ya? Profesora, también tenemos se y les. Pero esos son personales y no hay personales entre las opciones. Entonces solamente otros. Otro sería un indefinido. Así como tú lo has podido notar aquí. Este es el indefinido. Ya. Seguimos. Se ubicó primero que todos en la línea de partida. Primero, profesora, primero. ¿Ya puede ser primero? Primero, segundo, tercero, claro. Y primero. No tiene sustantivo al cual modificar. ¿De qué tipo sería? Sería un ordinal, ¿sí o no? Profesora, pero también estaba todos, ¿cierto? También estaba todos, y todos sería un indefinido. Pero ya en la 2 tenemos el indefinido otros, ¿verdad? Por eso vamos a considerar primero, ¿ya? Primero. Primero. A ver, ya. Primero sería un ordinal, orden, jerarquía. Cuéntame, ¿qué harías si viajaras a Europa? ¿Qué pronombre encontramos allí? Sería ¿qué? Ah, profesora, tiene tilde, ya facilito, es enfático, sí. Verifica que sea pronombre y no determinante, que no tiene sustantivo al cual modificar, por eso es un pronombre. A ver, si hubiese tenido un sustantivo al cual modificar, sería un determinante. Por ejemplo, ¿qué actividad harías? Que si modifica actividad sería un determinante enfático, pero como no tiene sustantivo al cual modificar, es un pronombre enfático. Entonces, 4, enano. 4E. Y ya que te queda, pues, el posesivo. A ver, algunos avances científicos no son solo míos. ¿Cuál es nuestro posesivo? Míos. Y míos no tiene sustantivo al cual modificar. Claro, es por eso que ese es un pronombre. Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa correcta? Sería 1C, 2D, 3B, 4E y 5A, amiguita. 12. Papito, ese mueble se lo compras a Paquito. En la oración anterior, los pronombres se, lo reemplazan respectivamente a. Recuerda que lalos y lolas es objeto directo, ¿sí? Y por lo tanto se viene a ser el objeto indirecto. Se lo compras. Ya. Lo, primero veámoslo, el objeto directo, ¿sí? Lo es el objeto directo. A ver, acá tienes, mira, otra vez. Tienes se y tienes lo. ¿Listo? Se y lo, ahí están, se y lo. A ver, yo quiero saber, la palabra lo, el pronombre lo, ¿a qué sustantivo está reemplazando? Lo es objeto directo, entonces pregunto ¿qué? Para saber a quién reemplaza. ¿Qué compras? Papito, ese mueble se lo compras a Paquito.
¿Qué compras? El mueble. Ah, ya. Lo reemplaza al mueble. ¿Listo? Y C es quien se beneficia o perjudica, el objeto indirecto. Entonces, ¿a quién compras? ¿A quién compras? A Paquito. Ajá, entonces ya los tienes. ¿Cuál sería? Respectivamente, dice, primero el C y luego el O. El C modifica a Paquito y lo modifica al mueble. Paquito, mueble, cabrito. Esa es. 12C. A ver, antes de continuar con la pregunta número 13, había dicho que le modificaba a Paquito. Le no modifica a Paquito, reemplaza a Paquito. Y lo no modifica al mueble, sino reemplaza al mueble, ¿ya? Hay que hacer esa aclaración. ¿Ya, chicos? Hago esa aclaración. Ahora sí. 13. Indique las oraciones que contienen pronombre enclítico. Los enclíticos son métesenos, os, lalos, lolas, leles. ¿Cuándo? Cuando están después del verbo y unido a él, ¿ya? Ahí es pronombre enclítico. Hijo, ¿leíste la novela de José María Arguedas? ¿Hay pronombre enclítico? ¿Hay o no hay? Profesora, ¿leíste? No, porque leís no es verbo. ¿Cómo se conjuga el verbo leer? En pretérito. Yo leí, tú leíste. Ah, o sea, leíste todo es un solo verbo. Nada que leís verbo y de pronombre. No, no es. 1, no pasa nada. 2, bajé del gran árbol cogiéndome de esas ramas. ¿Cuál es el pronombre enclítico? Me. Cogiendo es un verboide, es un gerundio, ¿sí o no? Ando yendo. Y me es el pronombre enclítico. Tienes que prepararte bien todo este año. ¿Ya? ¿Cuál es el pronombre enclítico? Te. Preparar es el verbo infinitivo, es un verboide, ¿verdad? Infinitivo y está acompañado por te, enclítico. Le ganaste la partida de ajedrez a Rodolfo. Allí no hay, porque el le es proclítico, ya que está antes del verbo. Alternativa 2, 3, 2, 3, 2, 3, amigo. A. Pregunta número 14. Dice, ¿cuántos pronombres personales átonos encontramos en el siguiente texto? Átonos son métesenos, os, lalos, lolas, leles. Vamos a ver. Pueden ser proclíticos o enclíticos. Usted piensa, profesora, usted. No, te piden solo átonos, no tónicos. La política, la profesora, no, porque política no es verbo. Nos, métesenos, sí, nos. Es muy esquiva, puesto que nosotros es tónico, no pasa nada. Siempre esperamos resultados pragmáticos. Profesor, esperamos. Espera verbos y mos pronombre. No. Nos es pronombre, mos no. Esperamos es un solo verbo. Nosotros esperamos. ¿Ya? Pero nunca los encontramos. Los. Encontramos verbo, los pronombre. ¿O será que lo que más nos falta? Lo que, lo no. Porque que no es verbo, lo es artículo. Nos falta, nos. Falta es verbo, nos es el pronombre. Es en realidad educación. ¿Cuántos hay entonces? Solamente hay 1, 2 y 3. 3. Alternativa amigo. 14, amiguito. ¿Listo? Siguiente. 15. De las siguientes proposiciones respecto al pronombre, marque la alternativa correcta. Vamos a ver. ¿El pronombre puede cumplir función de núcleo de la frase nominal? ¿Sí o no? Claro, el pronombre, así como el sustantivo, funcionan como núcleo de la frase nominal, verdadera. ¿El vocablo nadie puede tener plural? O sea, ¿existe nadies? Nadie me quiere. ¿Así? No, ¿verdad? Esto es recontra falso, como tú te habrás podido dar cuenta. A ver, 3. Los proclíticos requieren de la presencia del verbo para su construcción. ¿Sí o no? Los pronombres átonos, ya sean proclíticos o sean enclíticos, siempre están acompañados por el verbo, porque como no tienen acento, el verbo les presta el acento. Entonces, los proclíticos requieren de la presencia del verbo para su construcción, esto es verdadero. En el sintagma nominal, funciona como modificador directo. A ver, ¿el pronombre funciona como modificador directo? No, funciona como núcleo de la frase nominal. Quien funciona como modificador directo son
los adjetivos y los determinantes. Entonces esto es falso, falso y verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, cabrito. Número 16. A ver, ¿qué nos piden en esta pregunta? ¿Cuántos pronombres encontramos? Ah, ya, todo tipo de pronombres tenemos que hallar aquí. Todo tipo de pronombres. Primer pronombre. Se le acercaron dos y repitiéronle. Ah, acá tenemos varios. Está bonito este texto. Primero, se, métesenos, os, lalos, lolas, leles. Le, métesenos, os, lalos, lolas, leles. Los dos son átonos, ¿sí o no? Átonos proclíticos. Profesora, dos también. Claro, dos es un numeral. Y es pronombre porque no tiene sustantivo al cual modificar. Si hubiese dicho, se le acercaron dos hombres, allí dos sería un determinante porque modificaría a hombres. Aquí es un pronombre. ¿Por qué? Porque no tiene sustantivo al cual modificar. Está reemplazando a un sustantivo. Siguiente. Le. Repitieron verbo y le pronombre, ¿sí o no? Métesenos, os, lalos, lolas, leles. Átono enclítico. No nos dejes. Nos. Métesenos, pronombre, átono. Valor. Vuelve a la vida. No hay aquí, pero el cadáver hay, siguió muriendo. No hay nada aquí. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando. Aquí hay varios, ¿ah? ¿Cuál es el primero? El pronombre personal tónico. 20 también. Profesor, es un numeral, ¿sí? Pero ya, y 20. ¿Tiene sustantivo al cual modificar? Dice, acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando. Pero no dice acudieron a él 20 hombres o 20 personas, ¿sí o no? Entonces es un pronombre, no tiene sustantivo al cual modificar. ¿Cuál es el siguiente pronombre? 100. Ah, no tiene sustantivo al cual modificar. Si dijera acudieron a él 100 personas, recién sería determinante. Como no tiene sustantivo, es un pronombre. 1000. Uy, tampoco tiene sustantivo, pronombre. 500.000, ojo, nada que 501 y 1000 otro, no, 500.000 es una sola cifra. Y 500.000 tampoco tiene un sustantivo al cual modificar, pronombre, clamando. Tanto amor y no poder nada contra la muerte. Tanto amor, profesora, tanto. Pero cuidado, porque tanto modifica el amor. Entonces es un determinante indefinido, tanto, cantidad inexacta. Y no poder nada. Nada sí, ¿eh? Nada sí. Nada. ¿Ya? Contra la muerte. Entonces, ¿cuántos hay aquí? Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Sí o no? A ver, cuento otra vez por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, está bien. Son 11. Por eso la alternativa correcta es dedazo. Dedo. Ya. 17. ¿En qué alternativa encontramos un pronombre en función deíctica catafórica? ¿Qué significa? Que el pronombre va a reemplazar a un sustantivo que se mencionó antes o se mencionará después. Si es catafórica, que se mencionará después. Anafórica, si el sustantivo está antes, ¿sí o no? Ya, entonces, sustantivo mencionado después. A García le falta cordura y razón. ¿Cuál es el pronombre? Vamos a ver si puede ser de repente. Es la A. Vamos a ver. A ver. El pronombre es le. ¿Y le a quién está reemplazando? ¿A quién falta? Porque le es a quién o para quién. ¿A quién falta? Le es quien se beneficia o perjudica con la acción. ¿Quién se está perjudicando con la acción de faltar? García, ¿sí o no? Ajá. Entonces, ¿qué es García? García es el sustantivo mencionado antes. Por lo tanto, le, función anafórica, catafórica. Función anafórica, el sustantivo está antes. No pasa nada con la A. Para la iglesia, los peruanos somos ovejas. ¿Hay pronombre? No hay pronombre. Le entregué a Yolanda mi amor y mi fe. ¿Cuál es el pronombre? Ya, el pronombre aquí es El pronombre aquí, ¿cuál es? Le. Perfecto. ¿Y a qué sustantivo está reemplazando? ¿A qué sustantivo hace referencia?
Le es quien se beneficia con la acción, ¿sí o no? Es el objeto indirecto. ¿Y quién se beneficia con la acción de entregar? Tú lo sabes, Yolanda. ¿A quién entregué? A Yolanda. Ajá, y el sustantivo está mencionado, pero después. Entonces, esta es función catafórica. Sería la C. Por si acaso, revisemos las otras. Ya. En la D, ¿cuál es el pronombre? En la D, el pronombre es se. Se enteró. ¿Pero quién se enteró? Es él. Pero no está mencionado. Entonces, ni Ana ni Cata. Porque no está mencionado ni antes ni después. Ni Ana ni catafórica. ¿Ya? Rodolfo, te buscaré una nueva casa. ¿El pronombre cuál es? El pronombre es te. ¿Sí? El pronombre es te. ¿Y a quién buscaré? Porque te buscaré. ¿A quién? A ti. ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Rodolfo. ¿Sí o no? Rodolfo. Pero Rodolfo está antes. Por eso, ¿qué función presenta? T. Función anafórica. No pasa nada. Alternativa 17, cabrito. A ver, 18. En la secuencia oracional. El fuego quema. Tu padre se lo dijo a tu hermanito 1000 veces. Los pronombres se y lo reemplazan respectivamente a. Ya te he dicho. ¿Cómo funcionan lalos y lolas? Lalos y lolas, objeto directo. Entonces, ¿cómo funcionaría se? Como lo que te falta, el objeto indirecto. Lo. A ver, yo quiero primero que reemplacemos, que busquemos al objeto directo. Como el objeto directo es lo, pregunto, ¿qué al verbo, sí o no? Para saber a qué sustantivo está reemplazando lo. ¿Qué dijo? Lo es objeto directo, entonces pregunto, ¿qué dijo? Leo otra vez todo, ¿ya? El fuego quema. Tu padre se lo dijo a tu hermanito 1000 veces. ¿Qué dijo? Respuesta, el fuego quema, ¿sí o no? Ah, todo lo que está aquí, esto es, el fuego quema. Esta es la respuesta. Y C es el objeto indirecto, es decir, quien se beneficia o perjudica. ¿Y a quién se lo ha dicho? ¿Quién se benefició o quién se perjudicó? Tu hermanito, ¿sí o no? Ajá, entonces encontramos que C, ¿a quién reemplaza? A tu hermanito. Y lo, ¿a quién reemplaza? El fuego quema. A tu hermanito, el fuego quema, alternativa enano. Ya está. Así es, chicos. Pregunta de San Marcos. Siguiente pregunta. 19. Señale la oración donde el pronombre subrayado está utilizado incorrectamente. También pregunta de San Marcos, chicos. Dice, A, tú te planteaste muchos temas. B, a mí me lo dijo en secreto. C, Manuel, taciturno, se volcó en sí mismo. D, solo a ti te confío mi casa enteramente. E, yo volví en sí después del accidente. ¿En qué caso es incorrecto? El incorrecto no es la A. ¿Por qué? Tú segunda persona y te también es segunda persona. Aquí encontramos concordancia entre tú, te, ¿sí o no? Tú, te. Hay concordancia. ¿Qué es la concordancia? Recuerda, la concordancia es la coincidencia en accidentes gramaticales. Tú, te presentan concordancia. En la 2, a mí me lo dijo en secreto. Mi, me. También hay concordancia, ¿sí o no? Sí. Taciturno se volcó en sí mismo. C, tercera persona, en sí mismo, ¿sí? Sí mismo, tercera persona. Hay concordancia. Solo a ti te confío mi casa enteramente. Ti, te, los dos son segunda persona. Es correcto, hay concordancia. Yo volví en sí. Yo soy primera persona. ¿Puedo volver en sí? Mi, ti, sí. Sí es tercera persona. Yo vuelvo en mí, tú vuelves en ti y él vuelve en sí. Por eso la alternativa incorrecta, ¿cuál es? La E. Y finalmente, mis alumnos. Pregunta de San Marcos 2014. Dice, en la oración, Manuel le dijo adiós a María. La forma pronominal le cumple la función de. ¿Qué función cumple le? Ah, eso ya tú sabes. Esa es una ofensa para ti. ¿Recuerdas? Lalos y lolas, objeto directo, y leles, objeto indirecto. Entonces, 20, amigo.
Bien, alumnos, eso es todo por hoy. Sigan practicando, ya chicos, sigan practicando para que den buenas evaluaciones, para que estén súper preparados para su examen de admisión, mis alumnos. La próxima semana vamos a continuar con un tema en el que vamos a hablar justamente sobre todos estos elementos, estas palabras que ya hemos estudiado. Redundante, ¿verdad? Vamos a tratar sobre estas palabras que ya hemos estudiado, que son el sustantivo, el adjetivo, los determinantes y el pronombre. ¿Ya, chicos? ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre la frase nominal. La frase nominal. Entonces, estos temas que les estoy mencionando, tienen que tenerlos bien aprendidos, tienen que repasarlos bien. ¿Cuáles son? Sustantivo, adjetivo, determinantes y pronombre. Por favor, repasen bien estos temas para la siguiente semana que vamos a desarrollar frase nominal. Les he explicado así uno por uno para que lleguemos al tema de la siguiente semana y no tengamos ninguna complicación. ¿Ya, chicos? Bueno, ha sido todo por hoy. Mis alumnos, cuídense mucho. ¿Ya? Hasta luego.